consultar con los estudiantes de mi grupo que la tienen. Y bueno, vamos a definir lo que es los ganglios basales en el concepto clásico que casi todo el mundo tiene, que es aquella estructura o núcleo telencefálico subcorticales que se encarga en la preparación, planeamiento, ejecución de la actividad motora. Esto lleva al final al refinamiento de los movimientos voluntarios. Este es el concepto que todos conocemos, pero para eso, ¿cuáles son esos ganglios basales? También el concepto clásico que se decía inicialmente, que era aquellos núcleos telencefálicos que estaban conformados por el estriado, que es el núcleo caudado del putano, y el globo pálido, y se agrega el núcleo amigdalino. Estos son todos esos núcleos que se encuentran en el telencéfalo. Por supuesto que el amigdalino no forma parte de los ganglios basales. Entonces, el concepto nuevo es que los ganglios basales como tal es solo el caudado del putano y el globo pálido, que es lo que se encuentra en la profundidad del telencéfalo en la parte ventral. Pero ya entrando en el tema, como le dije, como definición clásica de ganglio basal, que tiene que ver con la función motora, se han agregado además los ganglios basales propiamente dichos, lo que es su tálamo y la sustancia negra, que todo esto van a conformar los núcleos basales motores, que van a estar involucrados en lo que es la función, la modulación, regulación y refinamiento motor. Estas son las conexiones clásicas que se conocen, que es un loop que comienza en la corteza cerebral, va a la parte, al estriado, que es el caudado putano, de ahí hace bypass en el globo pálido, después se releva en los núcleos motores del tálamo y se devuelve en la corteza motora. Es como vemos este loop motor que comienza en la corteza, ganglio basal del tálamo y regresa a la corteza motora. Estas son las conexiones clásicas que todos han conocido lo que es los ganglios basales en su función motora. Pero realmente, como dice ahí, los ganglios basales solo controlan el movimiento. Esa es la pregunta. Fíjense que para responder esa pregunta tenemos que saber que hoy en día, fíjense que casi toda la corteza cerebral tiene eferencia a los ganglios basales. Es decir, no solamente la corteza motora, sino la corteza prefrontal que tiene que ver con función ejecutiva, la parte límbica, la parte visual, la parte auditiva. Todas esas estructuras corticales tienen influencia en los ganglios basales. Igualmente, las eferencias que salen de los ganglios basales, fíjense que no solamente van a la corteza motora premotora, sino que van a todas estas estructuras que son prefrontales. ¿Okay? Entonces, que no tiene función como tal motora. Es por eso que ya sabemos que los ganglios basales comienzan a agregarse ya no solamente una conexión motora, sino una conexión asociativa y unos circuitos límbicos, ¿okay? Que todas ellas van a llevar a una, vamos a decir, como a unas conexiones multifuncionales en las que los ganglios basales van a estar como interpuestos, mediados por el tálamo, y de ahí se van a regular múltiples funciones en todo lo que es la corteza cerebral. Es por eso que ya las funciones como tal, el ganglio basal, ya no solamente como el que le dije inicialmente, que es la planificación, integración y control del movimiento voluntario, sino también que está involucrado en el aprendizaje procedimental y automatización de la conducta, en las funciones ejecutivas propias de la corteza prefrontal y en las funciones en conducta emocional y motivacional, que es el sistema límbico. Entonces, bueno, ahí es que vemos ahora la verdadera definición de lo que son los ganglios basales, que son este conjunto de núcleos subcorticales, no solo telencefálicos, no diencefálicos, mesencefálicos, porque están interconectados, que desempeñan un papel fundamental en la modulación y regulación de la actividad cortical, participando en múltiples funciones, no solamente el control del movimiento, sino también la planificación, ejecución de conducta, la cognición y la toma de decisiones y regulación emocional. Es por eso que ya hoy en día el ganglio basal es solo motor, es asociativo y es libre. Es como acá tenemos que entender lo que son los ganglios basales.
Por supuesto, en la clase de hoy vamos a hacer un enfoque, un énfasis en la parte motora, que es prácticamente la parte principal, la función principal que tienen los ganglios basales. Entonces, bueno, recapitulando, volviendo a lo mismo, ¿cuáles son las estructuras que van a conformar los ganglios basales? Primero tenemos el estriado, que está formado por el estriado dorsal, que es el caudado del putamen, y el estriado ventral, que es el acúmbel. Fíjense que aquí en este diseño tenemos lo que sería el caudado, acá el putamen, y en la parte más ventral, que se une el caudado del putamen, sería el estriado ventral, que tiene funciones límicas. Eso lo vamos a ir dilucidando con la clase. También tenemos el globo pálido. El globo pálido tiene sus dos divisiones clásicas que tenemos, que es el pálido medial y el lateral, pero también tiene el pálido ventral, que son las eferencias límicas. Tenemos que conocer que esto del núcleo del estriado es la principal núcleo del caudado putamen, son las aferencias de los ganglios basales, mientras que el globo pálido son los núcleos de eferencia de los ganglios basales. Los otros núcleos o estructuras que forman los ganglios basales, como vemos ahí, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. La sustancia negra tenemos que entenderlo hoy en día no como una sola estructura, sino como dos estructuras, dos núcleos completamente diferentes en su función. Y ya la vamos a ver. Entre ellas hay la parte compacta, que es la parte más caudal de la sustancia negra, y la parte reticulada, que es la parte más ventral de ella. Y además de eso, agregamos los núcleos relacionados con los ganglios basales, que son los núcleos motores del tálamo, que es la parte anterior del núcleo ventrolateral, el núcleo, el VA, que es el ventral anterior, que tiene, fíjense que la parte anterior del ventral lateral es función de integración motora, mientras que el ventral anterior, integración motora y asociativa fundamentalmente. Y el núcleo medio dorsal, que vemos acá, que es un núcleo asociativo, entonces tiene función de asociación y asociación libre. Y además tenemos los núcleos que siempre vemos aquí, que son los núcleos intralaminares, que son núcleos de proyección del tálamo estriatal. Es decir, estos núcleos, tenemos aquí el B, el LA y el LD, son de proyección del tálamo cortical, es decir, que el tálamo va directamente a la corteza. Mientras que los núcleos intralaminares, que es el centro mediano del parafascicular, son de proyección fundamentalmente no a la corteza, sino directamente al caudado total, es decir, al estriado. Otra estructura relacionada con los ganglios basales menos conocida, pero que últimamente se está conociendo más en su relación, en su integración a la función motora, es el núcleo tegmental pedúnculo continuo, las capas profundas del colículo superior y el área ventral del tegmento, que es otro de los núcleos dopaminergios que vamos a ir viendo. Fíjense entonces, comenzando la función de cada uno de esos núcleos, vemos ahí el putamen, el principal núcleo del estriado. Ese es un núcleo que básicamente está involucrado en el control de los movimientos automatizados. Se vincula con el movimiento de la cara, cuello, extremidad y procesa información básicamente soma sensorio-motor. Y se va a proyectar fundamentalmente al área motora, a la suplementaria, fundamentalmente. Entonces, el polo del caudado putamen, el putamen es motor prácticamente. Mientras que el otro núcleo, el caudado, que es lo que conocemos que comienza en la parte frontal, da la vuelta por todos los ventrículos laterales y termina en su cola, en la extensión efectuada del ventrículo lateral. El caudal tiene de integración asociativa. Fíjense que está involucrada la sensación de alarma, avisando que algo funciona o no correctamente, y así es la motivación, es decir, que está relacionada con la corteza prefrontal, o sea, esa información destinada a toda esa corteza de asociación, la prefrontal, la orbitofrontal y los campos oculares frontales. El pálido, como le dije, es el principal núcleo de eferencia de los ganglios basales. Entonces, es de relevo para regular y controlar el movimiento. Fíjense que regula los movimientos como tiene diferencia, va a inhibir el tálamo, entonces va a estar en la regulación de los movimientos finos y precisos. Fíjense que, como dije, que es un núcleo inhibitorio,
va a equilibrar a la acción excitatoria del cerebelo. Es decir, el cerebelo va a tener una acción excitatoria mientras que el palio es el ganglio basal inhibitorio. Entonces entre los dos se van a confrontar, van a equilibrar esa acción. El estriado ventral, como le dije, fíjense que está en la parte más anterior y ventral de la unión del caudado y el putamen. Ese es lo que llamamos el estriado ventral, donde va a estar el núcleo accumbens. Va a procesar información límbica que se proyecta en la área anterior del cingulum y la corteza orbitofrontal medial, es decir, corteza de asociación límbica. Entonces fíjense que ya hemos mencionado el estriado dorsal, que es el caudado hipotálamo propiamente dicho, es motor y asociativo, mientras que el estriado ventral es límbico. Bueno, los otros núcleos, como ya mencioné, relacionados a los ganglios basales, dicen que en este para que más o menos ustedes vean dónde se encuentra cada una de estas estructuras, por lo menos la sustancia negra, todo el mundo sabe que está en el mesencéfalo, ¿ok? Con sus dos porciones, la zona compacta y la reticular, el núcleo subtalámico que vemos aquí, que es el que está en la parte ventral del tálamo, con su zona inserta, ¿ok? Tenemos los núcleos motores del tálamo, como le dije, que es el BABL, ¿okay? Y en la parte más posterior del tálamo serían los intralaminares, que sería el centro mediano, el parafascicular, que estaría más o menos por acá. Los núcleos pedúnculos continuos, que ahora les voy a enseñar, la capa profunda de folículo superior y el área ventral de tegmento. Los núcleos, esos son los relacionados al tálamo. Fíjense que aquí en la sustancia negra, como dije, está en el mesencéfalo, en la unión entre el pedúnculo y lo que sería la calota mesencefálica, tiene dos porciones, ¿no? Aquí la zona compacta más dorsal y la zona reticular. La zona compacta es el principal núcleo, la principal fuente de dopamina del sistema estriatal, es decir, de los ganglios basales, de la parte motora y de asociación. ¿Okay? Es relevante para el control de la motricidad fina. Con respecto a la parte reticular, que todo el mundo pasa por bola, la zona, la paz reticulada tiene las mismas funciones, tiene las mismas relaciones que el palio ventral, el palio medial, eso ya lo vamos a ver. Es decir, es como un núcleo, es como un palio, pero que fue migrado hacia un mesencéfalo, porque tiene las mismas funciones y conexiones. El subtálamo, y ese es como se ve aquí en este corte axial, ese que aquí estamos viendo el tálamo. Aquí estamos viendo, en este caso, el caudado, perdón, el putamen, y aquí tenemos el globo palio, su porción externa e interna, y ese que está separado por la cápsula interna. Entonces, el núcleo subtalámico es este que está en la parte ventral, es decir, por debajo del tálamo. ¿Okay? Entonces, el núcleo subtalámico prácticamente es un marcapaso de los ganglios basales. ¿Okay? Entonces, va de alguna manera a modular la actividad motora que está siendo de alguna manera estimulada por los ganglios basales. Es decir, como dice ahí bien claro su función, modula el programa motor planeado. Y bueno, de los núcleos motores relacionados con los ganglios basales, que siempre hay que recordar que ese que es un corte más anterior del tálamo, que estamos viendo acá, y esa es su relación externa con la cápsula interna y medial con el tercer ventrículo. Fíjense que el principal núcleo es el ventral anterior y la porción anterior del ventrículo lateral. ¿Okay? Y más medial tenemos el núcleo medio dorsal. Entonces, estos tres núcleos son los núcleos relacionados con los ganglios basales que van a tener sus después diferencias hacia la corteza cerebral. Mientras que más atrás tenemos el centro mediano y por aquí más o menos el parafascicular, en la profundidad de los núcleos intralaminares del tálamo, son núcleos que no van a tener diferencia en la corteza, sí van a tener pero en menor cantidad, sino que su función prácticamente va a ser modulación al estriado, es decir, al caudado y al putamen. El núcleo tegmental, para mencionar, el núcleo continuo, es una de las principales fuentes de proyecciones colinérgicas del cerebro, es decir, un núcleo colinérgico. Entonces fíjense que se encuentra en la profundidad, en la parte más lateral de la calota mesencefálica y llega hasta la protuberancia, es decir, que es un núcleo pedúnculo continuo. Parte de la formación reticular es un núcleo que es muy estudiado
recientemente que está involucrada en la iniciación, populación de la marcha, los movimientos estereotipados. El área ventral del tegmento es un núcleo de fuente dopaminérgica, fíjense que está medial a la sustancia negra. Fíjense que aquí en verde estamos viendo la parte compacta, que es dopamina, el estriado, mientras que la parte más medial es BTA, que va a dar la fuente de dopamina al estriado ventral, es decir, a la parte límite del estriado. Bueno, por supuesto que va a también dar dopamina a todo lo que es la corteza prefrontal, pero en este caso que estamos viendo por los ganglios basales va a ser la principal fuente de dopamina para el sistema mesolímbico, en este caso el ganglio basal y el estriado ventral, específicamente en el núcleo accumbens. Entonces, bueno, conociendo la estructura de los ganglios basales, vamos a conocer un poquito sobre lo que son los circuitos. Antes de los circuitos tenemos que conocer cómo son más o menos, de manera muy resumida, las conexiones, vamos a decir, intrínsecas en los ganglios basales. Primero, es que el caudal y el cutáneo es como una misma estructura, que van a tener conexiones, o bien sea al palio lateral o al palio medial, o también van a tener conexiones a la parte reticular de la sustancia negra. ¿Okay? Es decir, si el caudal o el cutáneo envía una referencia a la formación reticular, a la parte reticular de la sustancia negra, no va a enviar al palio medial, porque el palio medial y la parte reticular de la sustancia negra tienen las mismas funciones. Es como si fueran solo núcleos, solo que están separados. ¿Okay? Entonces, o va para acá o va para ahí. Mientras que las conexiones extrínsecas de esa estructura tenemos la corteza cerebral, como ya mencioné, que va a enviar directamente conexiones al caudal cutáneo. Y también tenemos la parte compacta de la sustancia negra que va a enviar conexiones al caudal cutáneo, y tenemos las conexiones que vamos a hablar del núcleo talámico, que va a estar conectado, van a recibir aferencia del globo palio externo y va a enviar referencia al palio medial o a la parte reticular de la sustancia negra. Entonces, más o menos esas son las conexiones intrínsecas que tenemos que saber para conocer lo que vamos a ver, que son los circuitos básicos de los ganglios basales. Los ganglios basales es como un resumen de todo lo que acontece allí, que va a haber una vía directa y una vía indirecta. Esta vía indirecta porque se interpone el palio lateral y el núcleo subtalámico. Esta vía directa es una vía excitatoria, mientras que la vía indirecta es inhibitoria. ¿Qué quiere decir que es inhibitoria excitatoria? Es decir, que va a inhibir o excitar a los núcleos motores del tálamo. ¿Okay? Entonces, la función final es que o el tálamo va a excitar o va a inhibir a la corteza motora. ¿Okay? Lo vamos a ver de manera un poquito más detallada. Fíjense que aquí en este esquema de la vía directa o la vía directa, que es excitatoria, fíjense que la primera neurona comienza con la corteza cerebral. Fíjense, como yo les dije inicialmente, las referencias corticales es de todo el encéfalo. ¿Okay? Pero ya lo vamos a ver que se van a ir compartiendo. Va a ir en compartimientos, diferentes estructuras de los ganglios basales. ¿Okay? Entonces, pero básicamente va a llegar primero al estriado. El estriado va a estimular una neurona inhibitora, en este caso el GABA, que va a estar siempre coadyuvada por un cotransmisor, que es la sustancia P. Entonces, del estriado, es decir, el caudal cutáneo va a inhibir, va a ir una vía directa al palio medial o a la porción reticular de la sustancia negra. ¿Okay? Entonces, va a inhibir estas neuronas, que también son neuronas inhibitorias. Fíjense que el rojo es inhibitoria, que también son neuronas GABA. Entonces, como va a inhibir estas neuronas inhibitorias, entonces se va a liberar los núcleos motores del tálamo. Y entonces, por consiguiente, el tálamo va a excitar a la corteza motora, donde se va a dirigir la diferencia tálamo-cortical. Es decir, la vía directa es una inhibición de la inhibición, es por eso que hay una excitación final. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todas las neuronas de los ganglios basales son inhibitorias, excepto, como vamos a ver, el núcleo subtalámico. Fíjense que el asa indirecta está interpuesta, como vemos aquí, el núcleo subtalámico. Fíjense que comienza igualito con una aferencia que llega de la corteza cerebral, va a estimular las neuronas inhibitorias del caudal cutáneo,
En este caso son neuronas igual inhibitoras GABA, pero los transmisores no es como digo la sustancia P, sino otros emisores como la neurotensina, y después va a inhibir, fíjense que va a inhibir el barrio lateral. Aquí no va a ir directamente al barrio medial, sino al barrio lateral. Al inhibir el barrio lateral, fíjense que el barrio lateral normalmente, al no estar inhibido de manera básica, está inhibiendo el núcleo subtalámico, porque el núcleo subtalámico es un núcleo excitatorio. Entonces, pero en este caso, en la vía indirecta, el estriado va a inhibir el barrio lateral, y el barrio lateral, al estar inhibido, entonces se libera el núcleo subtalámico, que es un núcleo excitatorio, es decir, libera glutamato. Entonces va a estimular la neurona inhibitoria del barrio medial y la porción reticular de la sustancia negra. Por consiguiente, va a inhibir a los núcleos motores del tálamo. Es decir, al final va a haber una desinhibición de la vía tálamo-cortical. Es decir, va a haber una desinhibición del núcleo subtalámico, por consiguiente, el subtálamo va a estimular la inhibición que está dada por el barrio medial y la sustancia negra. Por consiguiente, una inhibición de esa a través de esas conexiones que hay una inhibición. Por supuesto que esos circuitos básicos que les mencioné van a estar poblados por otras vías, vamos a decir como secundarias, que van a estar formadas, bien sea por la sustancia negra, en este caso la paracompacta, el núcleo subtalámico, los núcleos intralaminares del tálamo y estos núcleos que están en el mesocentro, lo que ya mencioné. Fíjense que, ¿cuáles son las otras conexiones o circuitos que hay? Fíjense que los núcleos intralaminares del tálamo, el centro mediano y el parafascicular, va a estimular el estriado. Entonces, al estimular el estriado va a inhibir de alguna manera una vía regulatoria para inhibir la vía, porque sobre todo va a inhibir la vía indirecta. Entonces va a estimular la excitación talámica. Fíjense que también el núcleo subtalámico, además de las conexiones que había en la vía indirecta, que en el barrio medial y en la porción reticular de sustancia negra, también va a estimular al estriado. ¿Okay? Y bueno, y la vía que todos nosotros conocemos, que es la parte de la estimulación de la zona compacta de la sustancia negra, que está dada por dos subdivisiones del núcleo, que es la 8 a 9, ¿okay? Que van a enviar dopamina al caudado fotano. Entonces, fíjense que aquí uno dice que está en negrito, que es excitatorio, y el rojo, que es inhibitorio, porque la dopamina en este caso tiene dos efectos, o bien sea excitatorio o bien sea inhibitorio, pero el efecto no está dado por la dopamina, sino por los receptores, que lo vamos a ver ahorita. Fíjense que aquí donde estarían los núcleos dopaminérgicos, fíjense, aquí sustancia, la zona compacta, que es acá, mientras que aquí en esta parte, que es el BTA, estos son los núcleos dopaminérgicos del sistema estriatal, solo que en la zona compacta es el sistema estriatal y el BTA es la parte mesolítica, es decir, el estriado ventral que tiene que ver con la población líquida. Aquí en este esquema estamos viendo, fíjense, si nosotros vemos aquí el verdecito, sería la proyección de dopaminérgica que viene de la sustancia negra, la zona compacta, que va para todos los núcleos estriados, es decir, el caudado cutánico. Mientras que la área ventral del tegmento va a enviar dopamina al estriado ventral, esta zona que está aquí, que es la pubes. Bueno, aquí hay otras referencias dopaminérgicas que viene del BTA, que va la corteza prefrontal, pero la que nos interesa aquí es la que va al estriado ventral, que es el líquido. Es por eso que uno piensa, no, que la dopamina a los ganglios basales solo de la sustancia negra, no. Fíjense que tiene una distribución como compartamental, que mientras más lateral va para diferentes zonas de los ganglios basales que vamos a ver, y mientras la parte de la dopamina, en la zona más medial, que es el BTA, va a ir a los núcleos, a las áreas límbicas del sistema de los ganglios basales. Como mencioné, el efecto de la dopamina en el caudado cutáneo tiene un efecto, bien sea excitatorio, que es a través de un receptor de 1, dopamina 1, o un efecto inhibitorio, que es el receptor de 2. Es decir,
la dopamina llega a este receptor, va a estimular una AMP ciclasa para activar el receptor y excitar y ser un efecto excitatorio. Mientras que cuando la neurona tiene un efecto, un estímulo del receptor de DO va a bloquear la AMP ciclasa, entonces un efecto inhibitorio. Entonces, dependiendo del efecto del receptor que actúe la dopamina, va a ser excitatorio o va a ser inhibitorio. El circuito de los núcleos intralaminares, fíjense que tenemos el centro mediano y el parafascicular. Básicamente, como dije, las conexiones de esos núcleos intralaminares van a enviar referencia al caudado cutáneo. Básicamente, el centro mediano lo va a ser básicamente al cutáneo, mientras que al parafascicular va a ser al caudado y al estriado ventral. ¿Okay? Entonces, de ahí va a enviar también después de esto del caudado cutáneo y el estriado ventral, es que va a tener sus conexiones propias, como ya les dije, de la vía directa e indirecta hacia el panio medial o a la parte reticular de la sustancia negra. Como vemos aquí en esta pequeña flechita, también estos núcleos intralaminares tienen algunas conexiones a la corteza cerebral, sobre todo a la corteza motora, premotora, pero son conexiones mínimas, porque las principales conexiones de los núcleos motores del tálamo no son estos, sino, como ya les mencioné, es el BA, el BN y el consomediano. Y bueno, el núcleo subtalámico tiene otras conexiones secundarias, además de la vía indirecta que ya les dije, fíjense que aquí tenemos el núcleo subtalámico, va a enviar conexiones excitatorias a la zona compacta de la sustancia negra, a la parte reticular, ¿okay? También al núcleo tegmental pedúnculo continuo. Fíjense que y también va a estimular al panio lateral, inclusive al caudado cutáneo. Es decir, que el núcleo subtalámico no solamente se limita a estar interpuesto en la vía indirecta, sino en otros fascículos modulatorios secundarios de los ganglios basales. Aquí es para mencionar de la zona reticulada de la sustancia negra, no de la compacta. Fíjense que aquí esta neurona es una neurona inhibitoria GABA, ¿okay? Que ella va a tener las mismas funciones que el panio medial, que va a enviar una referencia a los núcleos motores del tálamo, el BA, el BN, ¿okay? Y al medio dorsal. Pero también, a diferencia del panio medial, va a enviar inhibición a la capa inferior del folículo superior, que son otros de los núcleos secundarios de los ganglios basales. ¿Cuáles son los neurotransmisores más o menos involucrados en esta vía? Como ya les mencioné, primero, de la corteza que vemos en verde es por el glutamato, que es un neurotransmisor que todos sabemos que es excitatorio, ¿ok? Bien sea a través de la vía directa o indirecta, el glutamato del tálamo cortical, de la córtico estriatal va a ser glutamato. Mientras que internamente en los ganglios basales el neurotransmisor va a ser el GABA, ¿ok? Entonces, pero el núcleo subtalámico es la única excepción que va a ser un neurotransmisor que va a ser el glutamato que es excitatorio. Aquí también estamos hablando de la acetilcolina, yo les mencioné que no está en este esquema, el núcleo pedunculoportino, que es un núcleo colinérico y de alguna manera va a modular el efecto del caudado potásico. Entonces fíjense que el circuito más o menos integral de los ganglios basales está dado, fíjense más o menos aquí rodeado en estos punticos que están interpuestos las dos vías. Esta que está aquí es la vía directa, que es el GABA mediado por la sustancia P, ¿okay? Que es inhibitorio, ¿okay? Y el efecto final va a ser excitatorio, ¿okay? Y tenemos aquí la vía indirecta, que también va a estar por GABA, pero mediado por la encefalina, la neurotensina, va a ir al panio lateral, después al núcleo subtalámico, y del núcleo subtalámico va a estimular el nervio que ya trae el glutamato al panio medial y a la parte reticular de la sustancia negra, pero también va a estimular al núcleo pedunculoportino. Fíjense que de manera anexa está la zona compacta de la sustancia negra y el pedunculoportino. Son núcleos que se están interponiendo en la modulación de la vía directa e indirecta, ¿ok? La sustancia negra compacta a través de la dopamina, bien sea inhibiendo o
excitando y un grupo tiene su proyección de colinérgica, que de alguna manera va a inhibir la vía estriatal, es decir, va a estimular de alguna manera la vía indirecta. Quiero decirles que si bien, como dije anteriormente aquí, en esto, que la dopamina, si bien tiene un efecto excitatorio acá, en el receptor D1 y el inhibidor D2, estos receptores D1 se van a encontrar básicamente en la neurona que van a formar parte de la vía directa, mientras que los receptores D2 van a encontrarse en la neurona GABAérgica de la vía indirecta, la que va a utilizar la encefalina. Quiere decir que al inhibir la vía indirecta, va a ser, al final, el efecto de la dopamina va a ser excitatorio de la vía estriatal. Igualmente, al excitar a través de uno la vía directa, va a ser también excitatorio. Entonces, fíjense que si bien la dopamina, por un lado inhibe y por otro lado excita, el efecto final es excitatorio en la función motora, es decir, en las conexiones talamo-corticales. Ok, aquí vamos a conversar un poco ahora para entender la parte comportamental de los ganglios basales, es decir, que así como en el área motora tiene una distribución somatotópica, la área visual, visotópica, fonotópica, área auditiva, también los ganglios basales tienen una distribución comportamental dependiendo de las funciones de las proyecciones de cada una de ellas. Piensen que este esquema que vemos aquí, que depende de las funciones, van a ir a un área específica de los ganglios basales, si es motora, si es sensorial, si es asociativa o si es límbica. Es decir, son vías que van a ir compartimentadas y en paralelo, nunca se van a mezclar lo que es motor en motor, es decir, una área motora que no va a ir jamás a un área de asociación de los ganglios basales, van a ir en paralelo, sin mezclarse. Es decir, van a estar compartimentados, pero en paralelo cada una de las funciones, formando diferentes tipos de grupos. Entonces, fíjense es por eso que vemos aquí, fundamentalmente, si vemos aquí el caudado y el putamen como único núcleo, fíjense que el caudado tiene funciones evidentemente motoras, porque viene la corteza motora y somatosensorial, mientras que el caudado, fíjense que tiene proyecciones de las áreas de asociación, entonces es un núcleo asociativo. Fíjense en este esquema como, por ejemplo, en la cabeza del caudado tiene proyecciones prefrontales, funciones como vemos aquí, ejecutivas. En el estriado ventral, la parte ventral, como dije, es límbico, entonces tiene funciones motivacionales y tiene sus conexiones con la corteza límbica. Mientras que la cola del caudado tiene función de integración con los aspectos visuales. Entonces, fíjense que cada una de la parte de este estriado tiene diferentes tipos de funciones. Entonces, más o menos nosotros podemos dividir aquí, si hacemos una unión del caudado del putamen, quiero mencionar acá en este tema, dicen que están como unidos, es que el caudado y el putamen prácticamente un mismo núcleo, solo que biológicamente fue partido en dos por la cápsula interna que la atraviesa, y después con el desarrollo del lóbulo temporal y los ventrículos laterales, el caudado fue jalado para atrás y dio la vuelta hacia el lóbulo temporal. Es por eso que se extiende, ¿ok? Pero básicamente es un mismo núcleo que está partido, estirado, ¿ok? Entonces fíjense que si nosotros vemos aquí el putamen, básicamente un núcleo motor, en la parte más anterior es asociativo, mientras que el caudado es asociativo, ¿ok? En la parte más posterior de la cola es sensorial, como dije en la parte visual, mientras que en la parte más ventral de ambos núcleos, que es cuando se unen, el estriado ventral es límbico. Y por consiguiente van a tener relación con las diferentes cortezas o las funciones específicas de esa función. Un poco la parte, vamos a decir, como la estructura celular interna es para mencionar por ejemplo, del estriado, es decir, el putamen y el caudado, molecularmente está dividida como en dos compartimientos. En una estructura, como vemos aquí más clarita, que son lo que llamamos estriosomas, que son una estructura muy irregular, y lo que está alrededor, que es lo que llaman la matrix. ¿Qué lo diferencia de eso? Que los estriosomas son escasos en la acetilfosfolinesterasa, es decir, escasos
interneurona de acetilcolina, mientras que la matrix, la más oscura, porque es una adquisición con acetilcolina interasa, es rica en interneurona de acetilcolina. ¿Okay? Pongan el libro que yo les recomendé, como bibliografía, lo hice al revés, por si acaso lo estoy aclarando aquí. El estriosoma es escaso en acetilcolina y el matrix es rico en interneurona acetilcolina. ¿Con qué se come esto? Los triosomas básicamente pedían la información emocional y motivacional, afectando la regulación de la dopamina. Es decir, los triosomas tienen que ver mucho con la modulación. Primero, porque vienen muchas aferencias de estructuras corticales que son límbicas, como el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal medial, la corteza límbica, la van a estimular. Y ellas van a ir a los núcleos dopaminéricos del mesencéfalo, es decir, la zona compacta de la sustancia negra y el área ventral del tegmento. Entonces van a regular la dopamina del sistema límbico. Mientras que en la matrix van a tener las funciones, como ya dije, toda la vía directa e indirecta del tablado potámico. Es decir, que va a estar estimulada por toda la corteza cerebral y van a tener sus conexiones directas por la zona reticular, la sustancia negra, el palio interno y el palio externo. Entonces, es como algo nuevo que se conoce de estos triosomas que conforman más o menos el 15% de la estructura del tablado potámico y tiene que ver con esta modulación de la dopamina, la liberación de la dopamina. Igualmente la dopamina está compartimentalizada, como yo le dije inicialmente. Fíjense, si aquí nosotros vemos, esto sería la sustancia negra y aquí medialmente sería el BTA. ¿Okay? Entonces yo dije que la sustancia negra, la zona compacta, va a dar la dopamina a todo el sistema estriatal, es decir, tablado potámico, mientras que el BTA va a dar a la parte límbica del estriado ventral, en la punta. Pero fíjense que mientras más lateral de la sustancia negra, va a ir a las áreas motoras. Mientras más se acerca medialmente de la zona compacta, la sustancia negra va a ir para diferentes áreas de diferentes funciones. Es decir, asociativa y más medial, que sería el BTA, que sería el límbico. También la distribución de la dopamina tiene una distribución compartimental en el estriado. Y de la misma manera en el núcleo subtalámico. Fíjense que la principal, si vemos aquí el núcleo subtalámico dividido en ciertas zonas, está en fusia, la mayor porción, que es la porción dorso-medial del subtalámico, tiene que ver con sus conexiones con la parte motora, ¿okay? Es decir, con el estriado motor. Mientras que la parte más medial, ¿okay? Perdón, la parte más lateral, está con la parte de asociativa, que es la cognitiva y la oculomotor, mientras que la punta, la parte más ventral, más anterior del subtálamo, está en conexiones con el palio ventral, que tiene que ver con la parte límbica. Igualmente, los núcleos intralaminares del tálamo, como yo mencioné, el centro mediano, es básicamente el motor. La parte más dorsal del centro mediano es asociativo, mientras el parafascicular es límbico y la parte más dorsal del parafascicular es también asociación. Fíjense que tienen todos sus diferentes compartimentos de esos núcleos que van para diferentes partes funcionales de la estructura de los ganglios basales. Entonces, igualmente, fíjense como vemos aquí la diferencia que tiene estos núcleos intralaminares que van a ir para, básicamente se cree que el centro mediano va a ir para el palio medial, mientras que el parafascicular va a tener relación con la parte reticulada de la sustancia negra. Entonces, bueno, cada uno de esos núcleos es para saber que también tiene su compartimiento de influencia, es decir, centro mediano motor y asociativo, y parafascicular y asociativo y límbico. Con respecto a los circuitos, como ya mencioné, ya José, fíjense que son diferentes compartimientos, diferentes vías, diferentes funciones, pero que van todos en paralelo, y van en diferentes partes de toda la vía de los circuitos de los ganglios basales. Fíjense que la parte motora va a ir prácticamente al potámico, se va a comunicar. De ahí a la parte más lateral del palio externo, igual como mencioné, a la porción motora del núcleo subtalámico, y ellos fundamentalmente van a estimular el palio medial.
Entonces, dice que el panio medial, que es la parte motora, básicamente va a ir en esto, que son las eferencias de los ganglios basales, que es el panio medial y la parte reticular de la sustancia negra, van a ir a diferentes áreas, a diferentes partes de los núcleos motores del tálamo. Es decir, la parte motora, que viene del panio medial, va a ir a la parte más anterior del ventral lateral. La parte asociativa, ventral anterior, mientras que la parte asociativa elíptica al núcleo medio dorsal del tálamo. Es lo que estamos viendo acá, por lo menos, como ya sabemos, el cerebelo va a la parte posterior ventral lateral, área motora. En la parte medial del panio interno va a la parte anterior ventral lateral, va a la área premotora. La parte, en este caso, la parte reticular de la sustancia negra va a ir básicamente al núcleo ventral anterior y al núcleo medio dorsal del tálamo, que hay en la parte asociativa. Y bueno, falta también la parte límbica. Entonces, dice que hay compartimiento en cada una de las estructuras y en cada una de esas proyecciones de ahí, igualmente como ya lo es José, de cada uno de los núcleos motores del tálamo, la parte anterior del ventral lateral o la parte oralis va a la área suplementaria motora, mientras que el núcleo ventral anterior va a ir sobre todo a la área de asociación, es decir, prefrontal y también a la área, a la corteza premotora, mientras que el núcleo medio dorsal va a ir a la área de asociación, a la corteza prefrontal, dorsal lateral y a la corteza límbica, que es la orbital medial, y a la parte anterior del círculo, que son corteza de asociación límbica. Entonces dicen que cada uno de los vías de relevo, las vías de la conexión de los ganglios basales van a estar compartimentalizados según sus funciones, como vemos aquí. Es importante recordar eso. Es por eso que una lesión específica en cada uno de esos núcleos va a tener una alteración específica en cada una de las vías paralelas que se dan. Y bueno, finalmente la terminación, ¿cómo termina? Esas van a terminar básicamente, como mencioné, del BL, que es la parte anterior del BL, el motor va a terminar el área motora y el área suplementaria fundamentalmente, el área C. Mientras que el BA va a terminar en la área premotora y en la parte de la corteza prefrontal dorsolateral. Mientras que el dorso mediano va a terminar en la parte límbica y asociación basal. Ponemos aquí igual la corteza parietal posterior. Esto que vemos aquí es como un recordatorio de que todos esos circuitos de los ganglios basales, comenzando de la corteza, pasando por el estriado, que es cada orbital, por el panio, la sustancia negra, de los núcleos motores tálamo, y dice que son vías, circuitos que van todos en paralelo. Es decir, si nosotros llamamos la parte, por ejemplo, motora de esa vía, hay múltiples y cientos, miles de vías paralelas. Por lo menos hay una vía paralela, un loop directo o indirecto, que da el movimiento de los dedos, otro que da el movimiento de la muñeca, otro movimiento del brazo. Todo se ha sobremontado, pero sigue un mismo patrón. Si es vía motora, si es de asociación o si es límbica. Esto que estamos viendo son circuitos modulatorios paralelos, pero son circuitos básicos, que es el motor, el asociativo y el límbico, con funciones específicas dependiendo cada una, en este caso la parte motora del movimiento o en la parte límbica, cada uno de los impulsos emotivos o motivacional. ¿Okay? Eso es todo lo que quería hablar de la parte de la vida. Cómo ellos están interconectados, aquí de manera rápida cuáles son los tractos de salida de los ganglios basales. Como yo mencioné, la principal diferencia de los ganglios basales está dada por el panio medial y, como dije, más abajo la parte reticular de la sustancia negra. Entonces, ¿cuál es la principal vía que tenemos que conocer? Primero, el enlace reticular. Y ese es como sale la parte más anterior e inferior ventral del panio medial, va a pasar por delante de la cápsula interna y después va a llegar a esta zona que es la zona H o la zona prerural. ¿Okay? La otra vía que es esta que vemos aquí, el fascículo, ya lo vamos a ver, el fascículo, bueno, mejor lo ven aquí, esta parte se ve un poco mejor. Fíjense que aquí tenemos enlace reticular
mientras que la otra que sale del palio medial es que atraviesa directamente la cápsula interna, que es el fascículo lenticular. Después de atravesar la cápsula interna, fíjense que se ubica más o menos dorsal y superior al núcleo sotalámico. Después se curva hacia adelante entre el núcleo sotalámico, la zona inserta, y que va a formar lo que se llama los campos H2 de Forer. ¿Okay? Entonces, entre este enlace reticular y el fascículo reticular va a formar aquí la zona predural o la zona H de Forer. Estos dos fascículos unidos después que van a formar el fascículo talámico, que es el fascículo, el campo H2 de Forer, que va a llegar a los núcleos talámicos que ya le había dicho, los núcleos motores dentales. ¿Okay? También es importante conocer que por este fascículo talámico, es decir, en este campo predural, no solamente van a llegar este fascículo del asa reticular y el fascículo reticular, sino otros hacen que vienen abajo, que son los núcleos profundos del cerebelo, que es el decto talámico, ¿okay? Sino también de la parte reticular de la sustancia negra, también van a llegar ahí para ir a los núcleos motores tálamo, también la fibra nigroestriatal de la zona compacta para ir al tablado puntal. Y finalmente, otro fascículo que vemos, que es el fascículo subtalámico, como vemos, es un fascículo que atraviesa también la cápsula interna, que viene del palio externo. Recuerden que forma parte de la vía indirecta, va al núcleo subtalámico y después se vuelve a atravesar para estimular al palio medial. Entonces, esos son más o menos los tractos que encontramos allí de salida y de conexión de los ganglios basales. A manera de repaso, tenemos que conocer algunos desórdenes que afectan los ganglios basales. Son más o menos los conocidos trastornos extrapiramidales. ¿Okay? Entonces, básicamente, a manera de resumen, nosotros podemos dividir los trastornos extrapiramidales como en dos desórdenes. Uno que están unidos, que son los de aquinesia e hipertonía, que predominantemente es la enfermedad de Parkinson, y los otros trastornos de disquinesia y hipotonía. De disquinesia significa trastorno de movimiento, hipotonía, disminución del tono. Aquinesia, falta de movimiento, hipertonía, un tono acentuado. Fíjense que aquí en la enfermedad de Parkinson el gran problema es la producción de dopamina de la sustancia negra. Entonces no llega la suficiente dopamina al estriado. ¿Okay? Entonces causando todo esto de desórdenes clínicos, que ya conocerán cuando sean médicos. Pero ¿dónde está la afectación? Fíjense que si nosotros confrontamos las vías directas e indirectas con lo que pasa en el Parkinson, si nosotros cortamos la dopamina que viene de la sustancia negra, no va a haber influencia de dopamina ni en la vía, ni en los receptores de DO, ni en el E1. Entonces, fíjense que lo que pasa, no va a haber un estímulo en la vía directa. Entonces, no va a haber un estímulo en la vía indirecta, va a estar, en este caso, sobre estimulado toda la parte que es la vía indirecta. Entonces, va a haber una inhibición al final del tálamo. Entonces va a haber una disminución del movimiento por una sobreestimulación de la vía indirecta. ¿Okay? En la corea, que es una disquinesia, el problema está en una alteración de la vía indirecta. Entonces, al estar alterada la vía indirecta, entonces no hay una inhibición final del tálamo. Entonces se libera el tálamo, es por eso que hay hipermovimientos. ¿Okay? Mientras que se va a caracterizar como el movimiento normal brusco, ¿okay? Pero hay hipotonía. Mientras que en el equivalismo, que hay una lesión del núcleo subtalámico, fíjense que el núcleo subtalámico en la vía indirecta, que hace, hay una activación de la vía indirecta, es decir, una inhibición de la vía tálamo-cortical. Entonces, al no haber esa estimulación de subtálamo del palio medial y la sustancia negra reticular, entonces el tálamo, los núcleos motores del tálamo quedan liberados, entonces hay una sobreestimulación de la corteza con esos consiguientes movimientos balísticos de hipertonía. ¿Okay? Eso es todo lo que quería